La paz de Dios, mis amados hermanos, en este domingo precioso que Dios nos ha regalado. Les saludo en el nombre de Jesucristo, esperando pues estén gozando de las más ricas bendiciones en este y nuevo día de la semana que comenzamos hoy. Bueno, en este día quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana un tema que es de mucha importancia para nuestras vidas. El tema que voy a tratar es sobre la comunión. Amén. Para eso quiero leer con ustedes el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la comunión íntima de Jehová Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es importante, hermanos, pues entender un poco lo valioso que es realmente estar en comunión, amén, con Dios. Bueno, cuando hablamos de comunión, dice que comunión es la participación de dos o más entre que tengan algo en común. Es decir, de dos o tres personas, o bueno, en este caso hablamos así de este ejemplo, que compartan algo en común, que estén de acuerdo en algo. Entonces, eso es comunión. También cuando lo apegamos esta expresión o esta palabra, este tema de la comunión, hablando ahora en el sentido espiritual con Dios, la comunión es ser uno con Dios en una misma mente y en un mismo corazón. Entonces, comunión es ser uno con Dios, hablando espiritualmente, en una misma mente y en un mismo corazón. Amén. Realmente la comunión es importante, ¿verdad? La Biblia muchas veces nos resalta de la importancia de la comunión. Hablando, el libro de los Salmos 133 habla mucho también de la comunión que debe haber. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. El resultado de la comunión siempre van a ser beneficiosos. Bendiciones y vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo como seguidores de Dios. La bendición de Dios. Usted sabe que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas. Cuando hablamos de bendición, no solamente puede ser la bendición económica. Hay muchas bendiciones que Dios nos da: la bendición espiritual, las bendiciones materiales, bueno, económicas. Entonces son bendiciones, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero hablar cuando el hombre rompe la comunión con Dios. Las desventajas que tenemos, mis amados hermanos, cuando rompemos la comunión con Dios son muy grandes. Nosotros, como lectores de la Biblia, sabemos lo que pasaba con Adán y Dios en el principio. Adán y Dios tenían una relación, tenían una comunión muy íntima, hasta que se halló pecado, hasta que Adán desobedeció la orden de Dios. Dios le dijo: mira, Adán, este es el huerto, te lo voy a dar a ti. Todo lo que está aquí lo voy a poner bajo tus pies, te voy a poner como cabeza de mi creación. Y lo puso, le confió Dios al hombre, le confió todos sus bienes, Dios al hombre. Pero la condición era: Adán, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día en que comas de este árbol ciertamente morirás. En otras palabras, el día que desobedezcas, perderás la comunión conmigo. Y eso fue lo que pasó. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 17 dice la Biblia, ya después de todo lo que le relaté:
Dice el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, cuando Adán realmente perdió la comunión con Dios, porque usted sabe, antes Adán hablaba, Dios oía y viceversa, estaban ahí siempre ellos en una misma comunión. Pero el día que Adán y Eva desobedecieron, pecaron, se rompió esa relación íntima, esa comunión se rompió. Y cuando Adán rompió la comunión con Dios, realmente, mi hermano, la tierra vino a sufrir las consecuencias y la humanidad entera, porque la rotura de la comunión con Dios de Adán no le perjudicó solamente a él y a Eva, a toda la creación, ¿verdad? Dios dijo, maldita la tierra es por tu causa. Mire, realmente lo duro que es perder la comunión. Cuando perdemos la comunión no vamos a vivir bajo bendición. Por eso le digo, el libro de los Salmos dice que cuando estamos en comunión, en armonía, es donde hay bendición. Pero cuando se rompe la comunión, viene la maldición. Por eso le dijo a Adán, Dios le dijo, mira, por cuanto esto hiciste, por cuanto rompiste nuestra comunión, maldita será la tierra por tu causa, y vinieron consecuencias graves. Si usted lee todo el libro de los Salmos, capítulo 3, los aconsejo que lo lean después. Las consecuencias graves para el hombre, para Adán, fue realmente el momento donde Dios lo destituyó a Adán. Cuando perdió Adán la comunión, lo destituye Dios a Adán del huerto, le dice allá en el libro de los Salmos 3, Génesis 3, 23, 24, dice, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Mire, ¿qué pasó cuando Adán rompió la comunión? En primer lugar le dijo, vino maldición para él. Y luego Dios lo saca del huerto, del Edén. Lo destituye del huerto. Por eso digo, realmente cuando nosotros como cristianos, por eso hermanos, en este tiempo que vivimos, vivamos en comunión con Dios. Amén. Comunión con Dios. ¿Qué es vivir en comunión con Dios? Realmente es vivir apegado a Dios. Por eso si algún amigo también me escucha en esta mañana, este tema que estoy hablando, amigo, vive en comunión con Dios. Amén. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? Es la rotura, como vemos aquí, de la comunión. ¿Qué es lo que causa la rotura de la comunión entre Dios y el hombre? Es el pecado de desobediencia, en esta parte que Adán pasó. El pecado que Adán cometió era desobediencia. Amén. Ahora, parece sencillo, pero la desobediencia es un pecado bien grande. Mire, Primera de Juan 3:4 dice que toda desobediencia es pecado. O sea, tenemos que tener bien en cuenta, hermano, que muchas veces nosotros desobedecemos la palabra de Dios y pensamos que no va a pasar nada. No. Cuando desobedecemos, caemos realmente en pecado, porque toda desobediencia es pecado, dice 1 de Juan 3:4. Entonces, mi amigo, el pecado no nos deja tener comunión con Dios, hermano. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Dios ama al hombre, pero lo que lo separa a Dios del hombre es el pecado. ¿Eh? Entonces, la desobediencia rompió la comunión entre Dios y Adán. ¿Amén? Entonces, por eso Dios tuvo que sacarlo del huerto. Mire, desde ese momento toda la tierra quedó bajo maldición, quedó bajo pecado. Amén. Es importante, amigo, que entendamos que necesitamos vivir en comunión con Dios. Amén. Ser uno con Dios, para que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas, para que la bendición de Dios fluya en nuestro hogar, con nuestra familia.
Amén. Hasta que sobreabunden esas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice la Biblia que Isaías capítulo 59, hablando, Isaías 59:1 dice que aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, como le digo, cuando no vivimos en comunión, por lo que el pecado nos separa de Dios, dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios sigue salvando, Dios sigue oyendo al ser humano, pero lo que realmente aleja de Dios, de nuestras vidas como seres humanos, es el pecado del hombre, la desobediencia. Entonces, si queremos vivir en comunión con Dios, tenemos que nosotros enmendar nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando usted rompe la comunión con alguna persona? Tenía una estrecha relación de amistad con alguien y por algún malentendido rompe esa relación que tenía de amistad. Pero usted valora esa amistad que tuvo con esa persona. ¿Qué hace usted? Recapacita y dice, bueno, voy a pedir perdón, voy a reflexionar, porque es importante. Pedir perdón es enmendar. Amén. Cuando usted se equivoca y pide perdón, está enmendando ese error. Porque quiere recuperar esa relación, esa comunión que tiene con esa persona, porque usted sabe que lo necesita o la necesita para estar en paz. Entonces, con Dios es mucho más allá también. Nuestras rebeliones han hecho, dice la Biblia, ocultar, amén, su rostro para no oír. Entonces, cuando Adán desobedeció, Dios le dijo, lo llamó a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió, dice la Biblia, dice, me escondí porque estaba desnudo. Entonces, por eso le digo, cuando rompemos la comunión con Dios, el hombre vive lejos de Dios, vive ocultado de Dios, vive separado de Dios. Y Dios no puede por eso muchas veces, porque nuestras iniquidades hacen